Buenos días. Antes que todo, agradecer sinceramente la invitación que nos han realizado por parte del Archivo General de la Nación de Colombia para poder participar en este evento, no solamente a modo de expositora, sino que también para escuchar las interesantes conferencias que se realizan, porque uno está aprendiendo cada día más en este mundo del documento electrónico, la preservación digital y todos esos temas relacionados. También indicarles que nosotros estamos en el archivo, estamos empezando un proceso de modernización y siempre tenemos que tomar referentes internacionales porque nosotros estamos realmente atrasados en el ámbito de la archivística. Y Colombia, sin lugar a dudas, es uno de los países que constantemente sale en la colación, revisamos los documentos que generan porque ya llevan un camino trazado que a nosotros nos gustaría de todas maneras continuar. Así es que muchas gracias por la invitación. Bien, antes que todo, antes de empezar directamente a explicarles un poco el proyecto en que estamos inmersos, me gustaría brevemente darles como situarlos, ¿no es cierto?, en la archivística y el desarrollo de la archivística en nuestro país para que se pueda comprender de mejor forma cuál es el enfoque que está teniendo este proyecto de modernización. En Chile no existe formación archivística. Partamos por ahí. No hay archiveros. Archiveros graduados que hemos estudiado en el extranjero somos 10, con suerte. De los cuales 3 de ellos estamos trabajando en este proyecto. O sea, podemos decir que de los profesionales archiveros en Chile, el 33% está trabajando en el desarrollo de este proyecto. Lo que de todas maneras es un dato muy gráfico para poder comprender cómo tenemos que enfrentar este proyecto. Porque si no hay pocos archiveros en el Archivo Nacional, en la administración pública, encargados de la gestión documental, gente que tenga conocimiento, experiencia y que pueda llevar a cabo todas estas transformaciones que se han comentado en las primeras ponencias, prácticamente no hay. Entonces es un desafío doblemente mayor, ¿ya? Es una situación bastante compleja, pero que efectivamente teníamos que abordarla. No podemos, como efectivamente alguien comentaba recién a la hora del break, esto ya no es opcional. El manejar el documento electrónico, el hacernos cargo de la preservación digital, ya no es algo que uno puede optar y decir si lo toma o no lo toma. Ya es una necesidad urgente. Y ante eso, bueno, tenemos que empezar a dar los primeros pasos y asumir los desafíos y los riesgos también que esto implica. Y por eso para nosotros es tan importante el mirar experiencias internacionales, el hacer estudios, ¿no es cierto?, y ver efectivamente de qué forma se han ido implementando todos estos cambios que nosotros necesitamos también implementar. El Archivo Nacional, por lo tanto, fíjense que la ley que rige nuestro archivo data de 1929. O sea, nosotros no tenemos ley de archivo, no existe. Existe una ley, un decreto con fuerza de ley de 1929, que le dio ciertas funciones al Archivo Nacional y cómo efectivamente este debía trabajar. De 1929, o sea, el rol que el Archivo Nacional ha desarrollado en todos estos 90 años que lleva de existencia está centrado principalmente en todo lo que es el rol patrimonial, ya el ver el archivo en soporte papel como un tema de historia, memoria, identidad, cosa que está muy bien, pero que ya es el momento de hacer un cambio, un giro y una ampliación en la función del Archivo Nacional, dejando de lado enfocándonos más en realidad en todo lo que es el documento electrónico, pero el archivo también como rendición de cuentas, el archivo también como base del gobierno abierto y para todos los temas que es la digitalización del Estado. Entonces, la situación de la archivística en nuestro país, yo diría que si la base es así, nosotros estamos acá. Se ha sumado en este panorama, ¿no es cierto?, un cambio y una decisión muy importante que ha hecho un clic y un quiebre en estos 90 años que nosotros nos hemos venido desarrollando. O sea, ¿por qué ahora, efectivamente,
estamos empezando con este proyecto de modernización. Si el Archivo Nacional por sí mismo no ha podido sentar las bases de una archivística más moderna en el país, ¿qué es lo que ha hecho que en este momento esto sí sea posible? Y esto es que ha salido a la luz pública un diagnóstico que se ha realizado sobre la administración pública en nuestro país y donde efectivamente los datos son bastante gráficos. En nuestro país se gastan 108 millones de dólares al año solamente en la impresión de documentos. 108 millones de dólares al año. Acerca del 50% de la gestión de la administración pública continúa siendo en papel, por tanto ya vemos que hay un aumento constante de la gestión de documentos electrónicos. Y el último dato que es bastante decidor es que se gastan o invierten, de acuerdo a como lo quieran ver, 1.000 millones de dólares al año gasta el Estado en recuperar la información que el mismo Estado ha generado. Entonces, hay aquí un elemento que es muy importante comprender, y bueno, yo soy archivera, a los archiveros nos importa el archivo ya per se, o sea, tenemos una noción de la valoración del documento de archivo y sabemos lo que eso significa, pero para las autoridades políticas y económicas hay elementos que son muy gráficos. Si tú les dices que el Estado está gastando 1.000 millones de dólares al año en recuperar la información que ellos mismos han generado, entonces te dicen, bueno, prestemos atención, veamos si esto efectivamente lo podemos hacer de mejor forma para optimizar y hacer que el Estado sea más eficiente y más eficaz. Solo a modo de ejemplo también, aproximadamente en nuestro país tenemos 2.000 instituciones públicas. 2.000 instituciones públicas que están sujetas a la ley de transparencia y en las cuales hay un promedio de 2 abogados que trabajan respondiendo a las solicitudes de información. Imagínense el costo que eso implica. Si estas mismas solicitudes de información se pudieran resolver en forma previa, a través de una transparencia activa, el Estado nuevamente podría ahorrar una buena cantidad de dinero, ¿no es cierto?, que se pudiese invertir en otras áreas. Entonces ya este es un elemento que efectivamente ha generado que se tomen cartas en el asunto y se decida tener una actitud más con más decisión en torno al tema. Por tanto, fíjense que el último dato que les doy, un estudio que realizó el Consejo para la Transparencia en nuestro país nos dice que cerca del 30% de las instituciones cuentan con la confianza de la ciudadanía. Un nivel de confianza bajísimo. Yo creo que igual, hay algunos procesos que son como bien transversales a Latinoamérica, pero efectivamente eso nos da cuenta de que hay algo que nos falta, hay algo que a las instituciones públicas les falta para generar esta confianza, esta transparencia, que haya una mayor rendición de cuentas, que haya una fiscalización por parte de la ciudadanía de estas instituciones que los afectan tan directamente. Entonces hay un desconformismo de la ciudadanía con la forma en que está funcionando el Estado y la administración pública, y esto lleva, ¿no es cierto?, a que finalmente este tema se termine transformando en un tema político. Si vamos sumando los diferentes elementos, tenemos el Archivo Nacional, en este momento no está en condiciones, ¿no es cierto?, de trabajar con documentos electrónicos, porque tiene una tradición y una tradición que está enfocada en el trabajo con documentos en soporte papel. Tenemos una necesidad de la ciudadanía por más transparencia, por más información. Nos encontramos con que no hay información archivística, ni de pregrado ni de posgrado. En nuestro país solamente existe un diplomado de archivística, entonces, que son 8 meses. Entonces nos encontramos que tenemos varios factores que requieren una decisión pronta y que ya había que tomar una acción en torno a esto.
Indicar también que en el ámbito de la ley, después ya se lo voy a mostrar en la presentación, como no tenemos ley de archivo, toda nuestra normativa archivística está muy disgregada, la que se relaciona con documentos y la conservación de estos documentos. Tenemos ley de firma electrónica, tenemos, ¿no es cierto?, este decreto de fuerza de ley de 1929, tenemos normas de procedimiento administrativo y muchos dictámenes de la Contraloría que en el fondo van determinando de qué forma las instituciones productoras, la administración pública, tiene que ir gestionando, conservando o eliminando sus documentos. Pero en ninguna parte de toda esta normativa se habla de preservación digital. La preservación digital no existe. La preservación digital, o sea, no solamente no existe porque no se ejecuta, sino que no existe aún en la mente de nuestros legisladores y de los actores más importantes que pueden determinar políticas públicas en el ámbito de los documentos. Esto es bastante importante porque a la larga el enfrentar un proyecto como el de modernización del Archivo Nacional requiere ir tomando cada uno de estos factores para ir impulsándolos en forma coordinada y articulada, ¿no es cierto?, y poder efectivamente generar una modernización real del Archivo Nacional. Finalmente, antes de entrar ya directamente, también quisiera comentarles un... ¿Se habla así? ¿Se escucha? Mala idea. Ya. Finalmente indicar, también a modo de ejemplo, y esto es algo que el Ministerio de Hacienda tiene muy presente, es que las instituciones públicas, cuando quieren transferir documentos al Archivo Nacional y ellos ya han empezado a generar documentos electrónicos, resulta que tienen que imprimir. Entonces se realiza toda la gestión electrónica, se hace todo un trabajo especial en ese sentido para que el ciudadano pueda realizar su trámite, que finaliza en una gestión documental electrónica, se hace de buena forma. Sin embargo, como el Archivo Nacional no puede recibir documentos electrónicos porque no está preparado, entonces, ¿qué es lo que indica? Hay que imprimir, se encuaderna y se transfiere tal cual. Lo que, por tanto, implica vuelta atrás al proceso. Entonces ya esto es insostenible en el tiempo, económicamente, políticamente, archivísticamente, y por tanto hubo que dar el gran salto e iniciar entonces este proyecto. La modernización del Estado, ¿no es cierto?, está generando demasiados gastos en la forma en que en este momento se están generando los documentos. Hay un alto nivel de insatisfacción de la ciudadanía con sus instituciones, y estamos perdiendo patrimonio. Eso es así de simple, es así de brutal. ¿Ya? Si no tomamos este desafío y empezamos a trabajarlo, ya esto realmente a corto plazo nos va a significar un problema bastante grande, no solamente en el ámbito de la rendición de cuentas, sino que también en nuestra historia. ¿Ya? Ahora, importante indicar, ¿tenemos todo resuelto? No tenemos todo resuelto. Como les comentaba, somos pocos, pero tenemos que empezar a dar el primer paso y vamos de a poco resolviendo los diferentes problemas que se nos van presentando en el camino. Entonces, el contexto en que se desarrolla el proyecto de modernización, ¿no es cierto?, está enfocado dentro del programa de modernización del Estado. Este proyecto se hace con fondos BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y busca efectivamente
ayudar a Chile a incentivar el desarrollo de la gestión digital, la digitalización del Estado, pero también poniendo foco en la parte final. No solamente preocuparnos del documento electrónico mientras dura el trámite, que es lo que hace la gestión documental inicialmente, sino que también es fortalecer al Archivo Nacional para que pueda recibir ese documento electrónico y pueda conservarlo a largo plazo. Porque hay un elemento muy importante que es el tema normativo. Y efectivamente, si se produce algún incidente, alguna duda sobre la conservación de este documento electrónico, los jueces no lo van a aceptar. Y ustedes saben que uno de los elementos más importantes que caracteriza el documento de archivo es su valor probatorio. Es que son evidencia de derechos, ¿no es cierto?, de las personas principalmente. Entonces, tiene que quedar esta cadena tan bien resguardada que no puede quedar ni un milímetro a riesgo de que esto pueda ser cuestionado jurídicamente. Por tanto, un elemento importante que vamos a ver ahora es que efectivamente el proceso de modernización del Archivo Nacional incorpora también un cambio en la normativa y las directrices archivísticas, ¿ya? Entonces, ¿es innovación? Para nosotros absolutamente. Es empezar a hacer las cosas de otra forma, y no solamente en el ámbito del documento electrónico, sino que también en el ámbito del documento en soporte papel. De las instituciones que existen en nuestro país, instituciones con cuadro de clasificación, 5%. Instituciones que realizan procesos archivísticos profesionales, las menos. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, que efectivamente para poder conservar documentos electrónicos tienes que regular todos esos procesos técnicos archivísticos previos. Entonces, claro, yo digo, este es el proyecto de modernización del Archivo Nacional para poder recepcionar documentos electrónicos en una transferencia. Pero esto implica que vas a tener que cambiar la forma de cómo las instituciones públicas están gestionando actualmente sus propios documentos, ya sea en soporte papel o en soporte electrónico. Entonces, este proyecto, si bien es muy acotado en sus finalidades, que después se los voy a comentar, en realidad toca transversalmente a toda la administración pública, quieran o no quieran. Y el tema acá, a diferencia por lo que vi en la exposición anterior, es que este proyecto se enfoca en la parte final del proceso, no en la parte inicial. En este momento, la Secretaría General de la Presidencia está generando un sistema de gestión documental del Estado, que tiene que conversar con este proyecto. Entonces, son diversas iniciativas que se tienen que ir articulando y que efectivamente, si el sistema de gestión documental que está realizando el Estado de Chile no tiene nociones de archivo, no se preocupa de que el documento de archivo que finaliza tenga una calidad de mínimos viables para ser conservado a largo plazo, resulta que el Archivo Nacional no los va a poder recibir. Y estamos hablando, como siempre, son millones de dólares de inversión. Entonces, en este momento estamos en una fase bien crucial, bien determinante, donde tenemos que articular los diferentes elementos, la parte normativa, la gestión documental del Estado, transferencias, documentos electrónicos, procesos técnicos, para que efectivamente a lo largo del desarrollo del proyecto y al finalizar este proyecto, efectivamente todo sea un proceso coherente, ¿no es cierto?, y no quede nadie que no pueda interoperar dentro de este gran sistema. Entonces, el elemento fundamental acá es la archivística. La solución, no les digo nada nuevo, ¿no es cierto? La solución no es un software, porque la organización archivística no la soluciona un software. La organización archivística la solucionan archiveros, gente que sepa, procesos definidos, documentos definidos, funciones definidas, que efectivamente después se tienen que integrar dentro de una solución tecnológica, de todas maneras. El problema que nosotros tenemos es que no tenemos archivos. Entonces, tenemos que equilibrar los estándares internacionales, revisar estudios de caso,
pero a la vez generar instancias de que este piso tan bajito que tenemos en desarrollo archivístico efectivamente pueda también subir. Tenemos que equilibrar lo ideal con lo real y que efectivamente sea aplicable. Si ponemos normas muy estrictas, no lo van a hacer. La problemática entonces para la gestión y conservación del documento electrónico, como les comentaba, en primer lugar, es la que se da en el ámbito profesional. Necesitamos más archiveros, necesitamos que el Archivo Nacional tome un rol más activo en el ámbito de poder formar, ¿no es cierto?, personas que vayan respondiendo a estas nuevas necesidades. Necesitamos un cambio también institucional, hay que fortalecer al Archivo Nacional. Nuestro Archivo Nacional depende ahora del Ministerio de la Cultura. Por 90 años dependió del Ministerio de Educación, estaba al lado de los museos, bibliotecas y archivos, y ahora depende del Ministerio de la Cultura. Pero ustedes saben, ¿qué es lo que pasa cuando hay crisis económica? ¿A quién se le corta primero los fondos cuando esto acontece? Cultura, absolutamente. Entonces, tenemos que empezar a fortalecer la institucionalidad del Archivo Nacional, que sea tenga un rol protagónico, sea un activo actor, ¿no es cierto?, de todos estos temas que sí tienen que ver a la larga con la conservación de los documentos. Y IP significa institución productora. Las instituciones productoras acá también tienen un rol muy importante. Aún las instituciones, estoy pensando en la administración pública, los servicios, los ministerios, las subsecretarías, no tienen el integrado que los documentos son un recurso de la organización, que el documento refleja efectivamente cómo funciona la institución. Si tienes una mala gestión documental, si no encuentras tus documentos, si se te pierden los contratos, si resulta que la institución que está encargada de comprar, abastecer al Estado, no tiene control de los contratos y resulta que termina pagando multas millonarias, las instituciones productoras tienen que asumir que el control y la gestión de sus propios documentos es un recurso que incluso se puede cuantificar. No puede ser que la solución siempre esté, el Archivo Nacional lo solucione. Denos ustedes la solución para nuestros problemas. Si ni siquiera tienen personas de gestión documental. Entonces, ¿quién? También, esto es algo que me imagino que también ha pasado en algún tiempo acá. ¿Quién lleva la gestión documental? Una secretaria, generalmente, que puede hacer muy bien su pega, pero que no tiene los conocimientos ni las técnicas fundamentales para el tema de la gestión documental. Hay muchas instituciones públicas que no tienen levantamiento de procesos, que las personas trabajan, pero no saben de a dónde viene el documento o a dónde se va, cuál es su ciclo. Hay mucha duplicidad de información, impresión de documentos, pero ya, hasta decir basta. A pesar de que sean documentos generados electrónicamente, se imprime, no, por si acaso, no en mi carpeta, no, que no vaya a pasar cualquier cosa, y al final se va replicando la información y se genera un descontrol de los documentos. Entonces la institución pública tiene que asumir su rol y hacerse cargo de sus propios documentos. Ese es el punto 1. Muchas veces a nosotros se nos ha dicho, ¿por qué el Archivo Nacional mejor no es un repositorio? Así, se cierra el expediente y te lo mando al tiro. No, esa no es la solución. ¿Ya? Las instituciones tienen que conservar sus propios documentos, porque también pasa lo siguiente, al Archivo Nacional ingresa una cierta cantidad de documentos, ciertas series documentales, ¿no es cierto?, que se han definido previamente, pero hay otra serie documentales que la misma institución quiere y seguramente va a querer conservar por el buen ejercicio de sus propias funciones, que también deben ser de conservación definitiva, pero que no están obligados por ley a transferir. Entonces también hay otro escenario que hay que considerar. Bueno, en el aspecto económico es uno de los grandes desafíos me imagino que todos los archivos, pero ya es bastante importante. Fíjense que incluso del total de fondos que se reparten,
para las bibliotecas, archivos y museos en nuestro país, el 5% de ese total va al archivo. Las bibliotecas y los museos se quedan con el 95% restante de los fondos, del presupuesto. Entonces esto se puede subsanar, pero te da una visión de la subvaloración que se ha tenido sobre el archivo y el rol que este cuenta, no solamente, insisto, en el ámbito patrimonial, sino que en la gestión de los documentos y que son pruebas, ¿no es cierto?, de cómo un gobierno o un Estado en general ha ido funcionando y ha evolucionado en el tiempo. Y bueno, está el tema político. Yo creo que yo desde que estudié archivística, que fue hace muchos años atrás, el 2004 de hecho, me acuerdo que José Ramón Cruz Mundet nos comentaba de esta famosa idea de la oficina sin papeles, que yo no conozco todavía aún ninguna institución que no genere algún tipo de papel y que esos documentos electrónicos que generen efectivamente estén garantizados para ser preservados a largo plazo, ¿ya? Es un desafío que hay que tomárselo en serio. Los resultados no son cortos, son procesos. Nosotros estudiamos casos Nueva Zelanda, con una tradición enorme, pero que son décadas y décadas de desarrollo. Canadá, Gran Bretaña, décadas y décadas de desarrollo, y una cultura muy diferente. Nosotros tenemos la cultura, ¿no es cierto?, hispánica. Tenemos una burocracia muy similar a la hispánica, que es papel. Entonces, tampoco es que el cambio sea tan abrupto, ¿ya? Necesitamos tiempo, gente, dinero para empezar a generar estos cambios. El proyecto propiamente tal se llama Implementación de un sistema de transferencia de documentos electrónicos en el Archivo Nacional. El plazo son 3 años de ejecución. Sin embargo, en términos concretos, el proyecto partió, yo diría, en junio de este año. Se consideraba que iba a partir en enero, ¿no es cierto?, pero partió desde que se conformó todo el equipo de trabajo en junio. Por tanto, nosotros, el 31 de diciembre del 2020, tenemos que haber cumplido el proyecto. ¿Y cuáles son los indicadores de cumplimiento? 3 instituciones públicas transfiriendo documentos electrónicos al Archivo Nacional. Es muy limitado, si uno considera que somos cerca de 2.000 instituciones. Pero ese es el objetivo que nos puso el Banco Interamericano. 3 instituciones transfiriendo documentos electrónicos al Archivo Nacional, con todo el proceso completo, y el Archivo Nacional ya teniendo toda su infraestructura, no solamente tecnológica, sino que también de procesos y administración dispuestos para hacerse cargo de esta conservación a largo plazo. El financiamiento, ahí yo creo que es 1,7 millones de dólares. 1,7 millones de dólares. Que en realidad no es mucho. Si uno considera un proyecto de esta envergadura, no es mucho, pero bueno, esto es lo que había que sumarse. No son las condiciones que uno dijera, ya tenemos todo listo, esto es 2 más 2 son 4, no, pero hay que hacerlo. Porque el tema aquí es igual, es simple. El documento electrónico ya se está generando. Si el Archivo Nacional no toma propia de la gestión del documento, o sea, del hacerse cargo de la conservación, la preservación de este documento electrónico, e impone reglas para que estos documentos sean con ciertas características para poder ser preservados, seguramente ese desafío lo iba a tomar otra institucionalidad. Entonces, como ha pasado, entonces teníamos que hacernos cargo, porque si no, el Archivo Nacional se iba a dedicar solamente a organizar y conservar documentos en soporte papel, pero toda la otra área archivística iba a quedar en otros ministerios, ¿no es cierto?, y que no conversan con el Archivo Nacional. Bien, el proyecto en sí, ¿qué es?
lo que queremos como resultado de este proyecto es que aumente la cantidad de documentos transferidos al Archivo Nacional, que aumente el número de instituciones transfiriendo. Fíjense que en este momento transfieren el 6% de las instituciones que están obligadas. El 6%. Lo que necesitamos es que ese número aumente. Y esto te abre, aprovecho de hacer el paréntesis, hay instituciones que nunca han transferido documentos en soporte papel. Nunca. Instituciones que tienen 50, 90 años y nunca han transferido documentos en soporte papel. Y resulta que en 2020 te dicen, yo quiero transferir mi documento en soporte electrónico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo dejamos fuera. Le decimos, si usted no transfiere esos 90 años que nunca ha transferido, no va a poder transferir documentos en soporte electrónico. Tampoco es la idea excluirlos, pero claro, entonces se están generando procedimientos intermedios porque el Archivo Nacional tampoco puede quedar con estos vacíos de series documentales enormes, ¿no es cierto?, solamente porque no se hizo la pega como correspondía en las instituciones productoras. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, como ven, son muchas las variables, muchas aristas que hay que ir considerando. ¿Qué otro elemento importante? Tenemos que aumentar el número de documentos disponibles para ser consultados online. Fíjense que en este momento el promedio de días que demora desde que desde que una institución productora quiere transferir hasta que este documento queda disponible en el Archivo Nacional es de 42 días. 42 días se demora, o sea, y no es que esté disponible digitalizado para que tú lo puedas consultar, sino que te va a decir, ingresó al fondo tanto, venga al archivo y consúltelo. Y ustedes saben lo que eso significa en un país que mide más de 4.000 metros, o sea, perdón, 4.000 kilómetros de largo. Las regiones extremas están muy imposibilitadas de consultar sus documentos. Somos un país demasiado extenso geográficamente. Fíjense que, o sea, a modo de anécdota, los investigadores de una región, de la región de Aysén, le pasan todas sus preguntas y lo que ellos quieren consultar a una persona, a uno de ellos, que viaja una vez al Archivo Nacional con todas estas consultas del resto, porque es muy caro. Porque tiene que pagar pasaje, estadía, entonces, y vamos sumando gastos. Entonces, la idea es efectivamente poder aumentar entonces la disponibilidad de estos documentos electrónicos, que a medida de que ingresen al sistema, rápidamente puedan ser puestos a disposición de todo el país y de todas las personas que lo quieran consultar online. Aumentar el número de servicios disponibles para los usuarios, aumentar el número de usuarios institucionales y particulares, personas naturales que quieran consultar documentos al Archivo Nacional sin necesidad de tener que ir al archivo. ¿Qué necesitamos que disminuya? Los costos económicos de la transferencia, porque esto es, o sea, yo no sé si se lo pueden imaginar, pero nosotros tenemos las regiones extremas, tienen que recorrer 4.000 kilómetros con sus encuadernaciones, cajas, pagar transporte, pasaje, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un costo económico que es muy alto. Entonces la institución, ¿esto qué es lo que hace? Desincentivarla para transferir. Tenemos que acortar los tiempos que dura la transferencia, aumentar los tiempos en la disponibilización de los documentos transferidos, disminuir el costo de la conservación de los documentos en las instituciones productoras, a la vez disminuir los costos de procesos técnicos para la disponibilización de los documentos y disminuir la cantidad de funcionarios destinados a labor de transparencia y recuperación de la información. ¿Por qué? Porque la lógica es que van a disminuir las consultas si yo tengo a disposición de la ciudadanía mucha más información. Y sobre todo cuando hay un análisis de los datos y sé qué es lo que la gente más pide de ciertas instituciones. ¿Ya? La idea es facilitar, poner a disposición, dejar este centralismo y esta visión tan antigua del archivo, que había que ir,
funcionario ir a X parte a buscar el documento propiamente tal. Los resultados esperados: incorporación del concepto de la preservación digital, que como les comentaba en este momento, en la normativa no existe. Y considerarlo también el tema de la preservación en la conservación de los documentos electrónicos, fortalecimiento del vínculo del Archivo Nacional con el resto de las instituciones. El Archivo Nacional tiene que ser un referente a nivel nacional. Nosotros no tenemos Sistema Nacional de Archivo. Es el Archivo Nacional o nada. Entonces, tenemos que fortalecerlo a la espera de que efectivamente se genere un Sistema Nacional de Archivo, que se va a generar prontamente, porque ya tenemos la ley, pero necesitamos que el Archivo Nacional articule a estos 16 archivos regionales que se van a crear. La ley obliga a crear un archivo regional por cada región. En este momento somos 16 regiones, por tanto 16 archivos regionales, pero que tienen que responder a una sola lógica archivística. No puede ser que cada uno tampoco, nosotros tome sus propias decisiones en estos aspectos más técnicos, sin considerar lo que dice el Poder Central en este sentido. Reasignación de funciones y de recursos en el Archivo Nacional en las instituciones productoras. Necesitamos efectivamente que la gente se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Vale decir, de todos estos funcionarios que pierden, o sea, que requieren horas buscando documentación, que ahora sí va a estar disponible, a esos mismos funcionarios los puedes colocar a hacer otras funciones. Reutilizar ese tiempo, ¿no es cierto?, optimizar para lograr mejores beneficios en pos de la ciudadanía. Ese elemento es fundamental, ¿ya? El incentivo de la gestión documental electrónica de la administración pública, dejar de imprimir tanto. Genera un documento electrónico, ay, pero necesito que no sé quién lo vise, lo imprimo, le pone la mosquita, se digitaliza, se vuelve a subir al sistema. No sirve. Entonces, de una vez por todas, incentivar la gestión documental electrónica, ¿no es cierto?, y que sea, insisto, algo articulado. Reconocimiento del Archivo Nacional y de su labor más allá de lo cultural, como un actor relevante en la modernización de la gestión pública. ¿Es importante la memoria? Sí. ¿Es importante la identidad y la historia de un país? Por supuesto. Pero no podemos dejar de lado en la otra área. Necesitamos hacernos cargo de los documentos electrónicos que se están generando en este momento. Porque ¿cómo yo puedo fiscalizar cómo funciona una institución? ¿Cómo yo puedo fiscalizar si hubo una vulneración de derechos a una organización, a un movimiento, a una persona, si no tengo acceso a los archivos? Necesitamos hacernos cargo de esos elementos que marcan y que son del hoy, no de mañana. ¿Ya? Son parte de nuestra historia y de nuestra exigencia de derechos, pero hoy. ¿Cómo sé si una institución ha funcionado mal, si hubo corrupción? Si no tengo derecho, no me pasan los documentos, no me facilitan. ¿Por qué? Porque me dicen que se extraviaron. No están disponibles. Y son elementos muy importantes, sobre todo ahora que hay una ciudadanía que nos exige más. No podemos seguir con el mismo switch, ¿no es cierto?, con el que veníamos desarrollándonos hace 50 años atrás, 40 años atrás. Necesitamos en ese sentido un cambio importante. Ya, el proyecto en sí se compone de, para la redundancia, de 4 componentes, pero acá yo solamente puse 3 porque el primero es como la gobernanza, ya el equipo de trabajo que funciona y cómo se articula. Tenemos el componente 1, que es la generación de propuestas normativas y directrices. El componente 2, que es la instalación y el desarrollo de la tecnología. Y el componente 3, que es el fortalecimiento institucional. Porque recuerden, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Transferencia de 3 instituciones de documentos electrónicos y que el Archivo Nacional pueda hacerse cargo de su preservación. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos implementar en el Archivo Nacional? Un OAIS. ¿Han escuchado hablar del OAIS? Sí. Norma ISO 14721. OAIS, Open Archive Information System. Es un sistema, o sea, es un modelo de referencia para implementar sistemas de preservación digital.
Entonces, es un desafío mayúsculo, porque si recordamos el estado de la situación de la archivística, al gran paso que queremos dar, necesitamos darlo en forma acompañada. Entonces, si bien en un principio se pensó que este iba a ser el orden secuencial de las etapas, nos hemos dado cuenta, y esto se los comento un poco al margen, que el fortalecimiento institucional es muy importante, porque fíjense que las personas que trabajan en el Archivo Nacional es un fortalecimiento hacia afuera y hacia adentro, interno y externo, porque las personas que trabajan en el Archivo Nacional vienen haciendo lo mismo hace muchos años, trabajando con documentos en papel hace muchos años. Entonces, yo no puedo pedirle al Ministerio que me duplique la planta de trabajadores porque ahora hay que hacerse cargo del documento electrónico. Tampoco es que yo vaya a dejar de gestionar documentos en soporte papel. Entonces necesitamos generar una gestión del cambio muy importante dentro del archivo y fortalecer la labor archivística que se realiza, tanto para los documentos en soporte papel, pero que también las mismas directrices se puedan utilizar para la gestión de documentos electrónicos. Pero para esto también el Archivo Nacional en sí tiene que generar un cambio en su propia estructura. Por ejemplo, los archiveros no queremos conservar todo. En general siempre se nos dice, no, ustedes que quieren conservar todo, no. Yo quiero conservar lo que me dice la ley, lo que se considera importante para la historia del país. Pero para eso tengo que hacer valoración documental, tablas de retención. El Archivo Nacional en nuestro país no hace valoración documental, no tiene tablas de retención. Entonces necesitamos generar una estructura interna, ¿no es cierto?, que vaya respondiendo a las necesidades que este proyecto va a ir determinando. Nosotros ya hemos empezado a trabajar en el componente 1, generar propuestas normativas y directrices archivísticas. Fíjense cómo se hace un cuadro de clasificación. O sea, fácil. La administración pública en nuestro país es muy orgánica. O sea, los cuadros de clasificación que existen son básicamente orgánicos. Pero hay que cambiarlo a funcionar. Vamos a tener que empezar a hacer un trabajo acompañado con las instituciones. Valoración documental. La primera valoración documental debe ocurrir en la institución productora, pero para eso tienes que conocer los documentos que generas y bajo qué funciones se realizan. Y así sucesivamente. En metadatos. ¿Cuáles son los metadatos mínimos viables que tienen que tener los documentos electrónicos para que estos puedan ser transferidos al Archivo Nacional? Listo. Documento, documento, documento. Después viene, ya ha empezado a desarrollarse el componente tecnológico de este sistema y después el componente fortalecimiento institucional, y como les comentaba, interno y externo. Ya, este gráfico, este bonito, este esquema, yo sé que me queda súper poco tiempo, pero es muy importante, porque este es el proyecto. No sé si puedo... ¿Cuál es la idea? Generar directrices técnicas y normativas, traer al Archivo Nacional de 1929 al 2010, por lo menos 2018, donde se han generado las principales normas técnicas archivísticas y de gestión de documentos electrónicos. Acá. Generar, actualizar la normativa y las directrices archivísticas. A su vez, se va a generar un portal de capacitación y difusión, muy de retroalimentación con las instituciones productoras. No es que yo le ponga un texto, le hacen, no, sino que efectivamente podamos ir, tengo problema con esto, cómo lo hizo este ministerio, y empezar a hacer una experiencia comparada y compartida en ese sentido. ¿Qué más tenemos? Las instituciones productoras. En este momento, cada institución productora de la administración pública genera sus documentos con sus propios sistemas, propietarios, libres, generados por ellos mismos. Un descalabro así brutal, que no interoperan, más encima. Y a eso sumarle la inversión, mucha inversión. Entonces, lo que necesitamos es que nosotros les vamos a dar los requerimientos mínimos para que tengan estos sistemas, para que generen los documentos electrónicos,
se va a generar una primera componente que es el acceso a los OAIS, que es como la puerta. Es una componente que se va a compartir con las instituciones productoras, cosa de que ellos puedan armar lo que se conoce como el PIC, el paquete de información de transferencia. Esa información, ese paquete de información que contiene los objetos digitales, ¿no es cierto?, que están compuestos por la información, el contenido, ¿no?, y los metadatos correspondientes, van a ser transferidos al Archivo Nacional, y el Archivo Nacional va a tener dentro todo el sistema OAIS con las diferentes entidades que lo componen. Y finalmente, ¿no es cierto?, viene todo el tema de la disponibilización hacia la consulta de instituciones y consulta de usuarios. Es un magno proyecto. Tiene muchas dificultades, pero es para nosotros que somos archiveros un desafío muy, muy bonito empezar a trabajar con esto, y por eso es que nos pasa que no tenemos a quién mirar dentro del país. Tenemos que estar mirando constantemente hacia afuera por nuestro poco desarrollo. Ya, las directrices técnicas y normativas en este momento hemos generado documentos de cuadro de clasificación, valoración documental, tablas de retención, procedimientos de eliminación, metadatos y un instructivo para transferencia de documentos electrónicos. Todos estos documentos no son documentos finales, ya les voy a decir por qué. Y entonces, tenemos que actualizar la normativa, reevaluar los plazos de transferencia. Oh, ¿en serio? Fíjense, solamente la firma electrónica en nuestro país la acreditan, la certifican instituciones privadas. Por ley, esa validación, esa certificación dura 3 años. En este momento, el plazo para transferir documentos de soporte de papel es de 5 años. Por tanto, los documentos electrónicos no estarían llegando con firmas electrónicas no válidas. Temas que hay que ir resolviendo a la larga, o sea, no, al breve plazo en realidad. Normas relacionadas, un impulso muy importante fue un proyecto de ley que generó el presidente Piñera y que ya entró en su etapa de validación y de aprobación, es la Ley de Transformación Digital, donde efectivamente indica que el Archivo Nacional, o sea que en el artículo 3 dice: los documentos generados electrónicamente deberán ser enviados por los órganos señalados en este artículo y almacenados por el Archivo Nacional en formato electrónico. Ya aquí por lo menos se ha dado una base legal muy importante para que es el Archivo Nacional que tiene que hacerse cargo de este tema, ¿ya? Y por último, a lo que le interesa más la tecnología, está como más relacionado, el desarrollo de los OAIS está centrado, 2018, primera parte, en generar esta componente de transferencia, que es la que se está trabajando ahora, y que efectivamente, como decía Germán, el expositor anterior, tiene integrada las diferentes normas de archivo y los diferentes requerimientos. Yo no puedo transferir si no he hecho cuadro de clasificación, yo no puedo transferir si no tengo retención, no puedo transferir si no tengo el código identificador de la institución productora. Entonces se va marcando bastante el paso. Ya en el 2019 viene la parte más fuerte de la tecnología, que es el desarrollo del sistema propiamente tal, todo lo que es planificación de la preservación, que es uno de los elementos más importantes y complejos de los OAIS. Se va a desarrollar en el segundo semestre del próximo año y también parte del 2020. Y lo último importante antes de terminar es que nosotros trabajamos con instituciones piloto. Como les comentaba, son 3 instituciones que tienen que transferir, pero estamos trabajando con 6 instituciones, porque fijo que en el camino más de algunas se nos va a caer. Y estas instituciones piloto, el trabajo con las instituciones piloto, nos va a ir dando cuenta de la realidad y lo que se puede y no se puede hacer. Y a partir de ahí vamos ajustando los documentos archivísticos. Yo no les puedo pedir mucho si en realidad tienen muy poco. Tengo que pedir el mínimo viable y a partir de ahí empezar a construir. Entonces el trabajo con los pilotos, que parte de organizar su gestión documental en adelante, va a ser decisivo para cómo se va a ir ajustando y afinando este sistema.
ahí está, es una marcha blanca donde se van a ir, como les comentaba, ajustando el procedimiento. Bueno, desafío, cambio interno en el Archivo Nacional, fundamental. El Archivo Nacional no solamente tiene que contar con más presupuesto, más personal, cambiar su estructura orgánica, sino que las mismas personas que están trabajando en el archivo tienen que asumir que esto llegó para quedarse. Ya, yo no puedo, insisto, no puedo duplicar plantas solamente por... y eso. No. Bueno, el equipo de trabajo está encabezado por la directora del Archivo Nacional, que ha dado su impulso fundamental, y el coordinador del proyecto es un informático, que ha sido un elemento fundamental para esto. Ya, el informático, las archiveras que trabajamos, gracias a eso pues, logramos articular las dos variables de este trabajo. Eso. Cualquier consulta, también el correo electrónico.